Bueno, vamos a iniciar la segunda parte de la clase donde vamos a hablar sobre racismo. Actualmente las comunidades afrodescendientes o comunidades negras en Argentina nos enfrentamos con la herencia más pesada de nuestro pasado colonial, que es justamente el racismo estructural que hay en nuestra sociedad. Desde, como hemos visto en este repaso histórico que estuvimos haciendo, desde su nacimiento la sociedad argentina se fue cimentando en postulados racistas, ¿sí? A su vez, la sociedad argentina se fue estructurando, como toda sociedad postcolonial y capitalista, de manera piramidal, donde en la base de dicha estructura se encuentran amplios sectores que han sido histórica y sistemáticamente marginados, como son los afrodescendientes. En la cúspide de la pirámide, ya sabemos, se encuentra la clase dominante que detenta el poder para mantener inalterables estas relaciones jerárquicas. Así, percibimos que el orden establecido, del orden de cosas establecidos como natural y por ende no lo cuestionamos. El racismo decimos que es estructural porque justamente es parte fundacional de esta sociedad que es piramidal y capitalista. Entonces, es importante que entendamos algunos conceptos que tienen, y que no solamente el concepto de racismo, sino algunos conceptos que están ligados a esto. Antes de comenzar con la definición que tenemos en pantalla sobre lo que es el racismo, es importante aclarar que si bien el término raza, que fue ampliamente utilizado durante los siglos XVIII y XIX, actualmente se ha abandonado debido a que se demostró biológicamente que las razas no existen. Pero sí podemos seguir afirmando y utilizando la palabra racismo en función de la persistencia de prácticas discriminatorias basadas en la creencia de la existencia de las razas, ¿sí? Si bien, como decimos, biológicamente está comprobado que las razas no existen y que hay una sola raza, que es la raza humana, seguimos hablando de racismo porque persisten prácticas discriminatorias fundadas en la existencia, en la falsa noción de la existencia de estas razas. Ahora bien, vamos a tomar, como lo vemos en pantalla, una definición de racismo, que es la del Plan Nacional contra la Discriminación, que dice que entendemos al racismo como un fenómeno fundamentalmente social y moderno, ¿sí? El racismo es más que un fenómeno, diría que es un sistema, ¿sí? Un sistema social y moderno, que lo componen un conjunto de ideologías, preconceptos, estereotipos, prejuicios, prácticas que tienden a segmentar al conjunto humano en supuestos grupos que tienen características comunes entre sí y por ello son jerarquizables, en este caso el color de la piel, cuya explicación radicaría en una supuesta herencia genética. Las teorías biologicistas justamente lo que tienden es a utilizar un aspecto de la biología, que en teoría sería inalterable, que es inmodificable, para justificar la inferioridad de determinados grupos humanos. En este caso, los grupos humanos que tienen un color de piel diferente al color de piel considerado hegemónico, ¿sí? Entonces, decimos que el racismo es una forma de discriminación centrada en diferencias biológicas, que son reales o imaginarias. Decimos imaginarias porque puede suceder que una persona tenga una actitud racista hacia otra porque considera que esa otra persona es, por ejemplo, afrodescendiente y esta persona puede no ser afrodescendiente. Entonces, esta diferencia biológica que hace a esa persona que ejerce la discriminación creer que lo que tiene enfrente es una persona afrodescendiente, pero esta persona no lo es, no cambia lo discriminatorio del hecho, ¿sí? No sé si se entiende, pero acá lo que es importante entender que el hecho racista es igualmente racista, aunque esa condición sobre la que se basa, es decir, el color de la piel o bien en su pertenencia étnica, sea real o imaginaria, ¿sí? Entonces, el racismo como sistema constituye y tiene una parte de ideología, ¿sí? Que apeló a esta biología para establecer relaciones jerárquicas de desigualdad entre grupos humanos distintos. ¿Bien? Lo que tenemos que hacer es desmenuzar el racismo, por decirlo de alguna forma. El racismo se puede descomponer en diferentes dimensiones.
tenemos las dimensiones o los mecanismos mentales que tienen que ver con los prejuicios y los estereotipos propios de la discriminación que vamos incorporando en nuestros diversos procesos de socialización. Es decir, desde que nacemos, nuestra propia familia nos van enseñando, vamos introduciendo diferentes conceptos. Yo siempre acá cuento una anécdota familiar donde mi hermana, que en ese momento tenía 4 años, mi mamá descubre, antes de llevarla al jardín, en su bolsita un cuchillo. Mi mamá, sumamente desesperada, le pregunta por qué pensaba llevar un cuchillo al jardín de infantes. Y mi hermana responde porque hay una compañerita de su jardín que le dice negra chota todo el tiempo. Bueno, acá vemos cómo una criatura de 4 años tiene manifestaciones racistas con esa corta edad, lo que demuestra que el racismo se va aprendiendo ya desde nuestra propia casa. Luego pasamos a las instituciones, la escolarización, la socialización en la escuela también es un ámbito donde vamos incorporando diferentes prácticas discriminatorias que se reflejan en lo que hoy se llama acoso escolar, pero que hemos sufrido todas las personas que no encajamos dentro de los moldes de la hegemonía, lo hemos sufrido desde la propia escuela. Entonces, estos mecanismos mentales a los que referimos tienen que ver con esta incorporación de prejuicios y estereotipos. Luego tenemos otra dimensión que son los sentimientos, ¿sí? Son estas sensaciones de rechazo, de miedo, de amenaza e incluso odio que sentimos respecto de esta otra persona que percibimos como distinta. Otra de las dimensiones, ya salimos de lo interior y vamos a lo exterior, a las actitudes racistas que tienen que ver con las manifestaciones de estigmatización, las prejuiciosas, que tienen que ver, por supuesto, son actitudes que se ven plasmadas en el nivel de las prácticas discriminatorias. Acá todo eso que fuimos aprendiendo, que fuimos incorporando, se traduce en acciones discriminatorias, ¿sí? Mientras no salgan de la esfera de nuestra propia intimidad, es decir, de nuestro propio ser, son prejuicios y estereotipos. Pero cuando se manifiestan en acciones, ahí es donde están las prácticas discriminatorias. Algo que es sumamente importante tiene que ver con el discurso racista, ¿sí? Es una práctica racista clave porque es la principal difusora de esta ideología, ¿sí? Tanto a nivel de las instituciones, que es como la escuela, los medios de comunicación, como de la vida cotidiana. Hay una lógica discursiva que está presente en todo discurso racista que tiene que ver con la representación negativa de lesotres y la autorrepresentación positiva del nosotros. Esto es que el objetivo detrás del discurso racista parece ser hablar mal del grupo discriminado, consolidando una imagen estereotipada y negativa, y hablar bien del propio grupo, neutralizando toda mirada crítica o reflexiva posible que pudiera cuestionar ese discurso. Por ejemplo, hay muchos ejemplos que podemos dar en la redacción de noticias de diarios cuando se utiliza estratégicamente la voz activa y la voz pasiva. Por ejemplo, aquella placa de crónica que habla de 2 bolivianos asaltaron un banco, ¿no? Hace referencia, destaca la autoría del hecho en 2 bolivianos, ¿no? Y después, otra estrategia también comunicacional que se utiliza es omitir la autoría de un hecho negativo, cuando habla de un hombre quom fue atropellado en la ruta. No habla de quién ejerce el delito, sino la víctima, ¿no? Hace referencia al hombre quom y resalta su pertenencia étnica. Finalmente entendemos que todo discurso es más que palabras porque tiene lo que es un soporte semiótico, es decir, bueno, me fui al anterior, pero un soporte semiótico, es decir, signos visuales que contribuyen fuertemente a reforzar lo dicho, las imágenes, cómo todo eso que fuimos incorporando tiene, ¿sí?, una contrapartida en las imágenes que sobre todo se distribuyen en los medios de comunicación.
Entonces, estas son las dimensiones que soportan el racismo, por decirlo de alguna forma. Pero luego de entender que el racismo es un sistema, es un conjunto de ideologías, de preconceptos, de prejuicios y de actitudes que parecen una cuestión o un problema más bien individual, es importante entender que el racismo, como lo venimos diciendo, es estructural, es un sistema articulado para que todas las políticas públicas, las prácticas institucionales, como dice el texto, representaciones culturales, generalmente reforzadoras, perpetúan la desigualdad y la marginación de uno o varios grupos étnico-raciales. Hablamos de supremacía blanca, muy, como decía, con estos hechos del asesinato de George Floyd se están empezando a incorporar conceptos que no siempre escuchamos frecuentemente, por ejemplo, en los medios de comunicación, y acá hablamos de supremacía blanca porque las personas no racializadas, ¿sí?, reciben un trato preferencial, privilegiado, tienen acceso al poder, a las oportunidades y los medios de comunicación, ¿sí?, a costa, como dice, de la crónica y constante explotación y resultados adversos para la gente que es racializada, ¿sí? Acá es importante diferenciar el racismo estructural del racismo individual porque mucha gente no comprende la relación que existe porque siempre se hace foco en el racismo y en las prácticas discriminatorias de manera individual, ignorando la cuestión sistemática del asunto, ¿sí? Pasa mucho con algo que vamos a ver a continuación que tiene que ver con algo que mucha gente habla del racismo a la inversa. ¿Y por qué el racismo a la inversa no existe? Justamente porque el racismo es un sistema, ¿sí? Y no es sistemático y estructural, ¿sí? Y en ese sentido también atemporal. Este enfoque individual que suele darse a las prácticas racistas tiene que ver con negar las jerarquías de poder existentes, negar la supremacía blanca, y la falla en conectar estas ideologías más individuales a unas que son más sistemáticas. Entonces siempre que hablamos de racismo estructural, de racismo institucional, porque las prácticas institucionales discriminatorias también están arraigadas en las instituciones del Estado, como decíamos, en la escuela, inclusive lo podemos ver en los ámbitos laborales, tanto públicos como privados, donde las personas racializadas, las personas afrodescendientes, indígenas, no tienen acceso a determinados ámbitos, ¿sí? Siempre hacemos la comparación para que mucha gente lo pueda entender un poco más fácil, de la comparación del racismo con el machismo. El famoso techo de cristal del que se habla para las mujeres existe para las personas afrodescendientes. Aunque yo no hablaría de un techo de cristal, yo hablaría de algo mucho más llano, ni siquiera creo que tenemos la perspectiva de un techo, ¿no? Siempre estamos en las bases. Y hablando un poco sobre esta diferencia entre racismo individual y racismo estructural, es importante hablar de un concepto que también es relativamente nuevo, que no todo el mundo coincide con llamar a estas actitudes como microrracistas, porque entienden que disminuyen la discusión, ¿no?, a llamarlo microrracismo. Bueno, pero la realidad, más allá de que estemos de acuerdo con la denominación o no, es que efectivamente son prácticas racistas, pero les decimos que son microrracismos, así como hablamos de micromachismos, porque son comportamientos, como dice el texto, que son de suave o bajísima intensidad y casi invisibles, que provienen de la interiorización de estos prejuicios racistas que vamos aprendiendo de que somos muy niñes y que se resisten a extinguir. Son conductas, comentarios, chistes que están cargados de estereotipos raciales, ¿sí? Dado que son de baja intensidad, podemos decir que son casi inadvertidos en la sociedad donde se ejercen con total impunidad. Y los efectos son muy adversos para las personas que sufren el racismo. Parecen inocentes, parecen, como decimos, los chistes que esconden siempre enormes prejuicios, y mucha gente se esconde en el humor para desatar todas sus prácticas racistas. No hay que perder de vista
que estas actitudes, que parecen inocentes, que parecen invisibles, que parecen naturalizadas, son frutos, como venimos hablando, del racismo estructural de nuestra sociedad, ¿sí? Se repiten una y otra vez, que si bien no son agresivos ni premeditados, exteriorizan los prejuicios y así los van reforzando, ¿sí? Y van tomando una idea de realidad estos estereotipos, que son abonados por los medios de comunicación, que son los principales responsables de perpetuar estos prejuicios, ya que los alimenta constantemente. Y como les decía, un gran ejemplo son los papeles que ocupan las personas afrodescendientes en los medios de comunicación, que en la sociedad, que en la televisión argentina, por ejemplo, es prácticamente inexistente la aparición de personas afrodescendientes, pero los pocos o pocas que podemos ver siempre tienen papeles subalternos, es decir, inferiorizantes, animalizantes y sumamente folclorizantes, es decir, siempre están en una situación festiva, siempre muchas veces animalizados e infantilizados. En la tercera parte de la clase y última vamos a ver cómo los medios de comunicación tratan el tratamiento que le dan los medios de comunicación a las imágenes de los afrodescendientes. Vamos a dar algunos ejemplos de microrracismo. Hablábamos de la extranjerización. Bueno, a mí me pasa mucho y a todas las mujeres afrodescendientes y varones afrodescendientes les pasa que todo el tiempo nos preguntan de dónde somos. Nos extranjerizan. Y si bien lo hacen de manera inocente, porque ven que tenemos rasgos que no son típicos argentinos, es una práctica racista porque te extranjeriza. La extranjerización es una consecuencia o hace parte del racismo estructural. Hablábamos de los estereotipos positivos también, de decir, ay, que todos los negros o negras bailan bien. Bueno, eso es un estereotipo positivo, que de positivo no tiene nada, pero pasa como algo, un halago que le hace a una persona y sin embargo esconden estereotipos, ¿no? Todos los negros o negres bailan bien, lo mismo aplica para los deportes, o la hipersexualización de las mujeres afrodescendientes, como son fogosas o tienen sangre caliente, también hacen parte de todos estos estereotipos que históricamente se fueron conformando. Este es muy gracioso, suponer inmediatamente que al ver dos o más negros en el mismo lugar todos somos parientes, y pasa mucho con las personas asiáticas, que no son todas iguales. Bueno, a nosotros también nos pasa lo mismo. Juzgar la belleza de la mujer negra por los patrones eurocéntricos también es un microrracismo, que te digan sos linda, sos negra pero linda, o inteligente aunque sos negra. Bueno, esas cosas parecen que son de otro siglo, pero les aseguro que están muy vigentes y las escuchamos todo el tiempo. Les invito a que piensen en otras formas de microrracismos, que piensen sus propias actitudes, la forma en la que ustedes también hablan. Yo sé que dentro de las personas en las que damos clases hay muchas personas que estudian comunicación social y es muy importante rever la forma en que se utiliza el lenguaje si van a ser comunicadores sociales. Yo escucho mucho un programa de radio que me gusta mucho, pero cuyo periodista, conductor, se la pasa diciendo trabajo en negro, quilombo, los negros de acá, los negros de allá. Y digo, las prácticas comunicacionales tienen que ser responsables también, porque si no generan esto, reproducir los estereotipos, reforzarlos y de esta manera perpetuarlos. Como decíamos antes, cuando hablábamos del racismo individual versus el racismo estructural, bueno, mucha gente cree que las personas racializadas podemos ejercer racismo respecto de personas no racializadas. Para hablar liso y llanamente, que las personas afrodescendientes podemos ser racistas con personas blancas. Y la verdad es que eso no puede suceder, porque el racismo no es un acto individual. Como dijimos, es estructural, es sistemático y sistémico. Y entonces, para que pueda existir el racismo inverso, y acá van a ver que yo cito a Amer Rahman, que es un comediante australiano que tiene orígenes musulmanes, que para que podamos hacer racista al revés, justamente lo que hay que hacer, necesitar una máquina del tiempo que nos lleve a antes de que Europa colonizara el mundo, convencer a la gente de África y América Latina de colonizar Europa, robar sus tierras, recursos, intercambiar esclavos y exportar a la gente blanca. Bueno, les recomiendo que busquen el video de YouTube de Amer Rahman, porque
es muy bueno y puede explicar muy bien por qué no existe el racismo inverso. Necesitaríamos básicamente 5 siglos para explotarlos, someterlos, marginalizarlos, reducirlos a la condición de objetos, y gracias a eso beneficiarnos, enriquecernos, dominar el mundo, excluirlos, y después de eso podemos hablar de racismo inverso. Para terminar con esta segunda parte, les dejo también un pequeño video de una campaña contra el racismo que se hizo en México. Quizás muchos la conozcan, tuvo bastante repercusión en aquel momento, en donde se ponen a varios niños frente a dos muñecos, uno blanco y uno negro, y le van haciendo preguntas. Es cierto que podemos pensar, luego de ver este video, una de las conclusiones que podemos sacar es que es tendencioso. Y sí, es tendencioso, porque lo que justamente quiere mostrar es cómo las niñas tienen incorporado automáticamente esta idea de lo negro es malo y lo blanco es bueno. Y ni siquiera pueden entender hasta lo que se les está preguntando ni percibir que ellos mismos son a veces víctimas del racismo por su propio color de piel. Van a ver que dentro del video hay un nene que le preguntan a cuál te pareces más y señala al blanco cuando el nene es visiblemente indígena o afroindígena. Así que es muy interesante como estudio sociológico, obviamente. Es tendencioso, sí, es tendencioso, pero solamente nos permite ver cómo el racismo está tan naturalizado y lo vamos aprendiendo de tan niñas que provocan este tipo de reacciones. Así que se los dejo y en breve continuamos con la tercera parte de la clase.